Mañana las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya, 6 de febrero, y el día viene... Bueno, el día viene con más nubes, pero de momento no con más agua. Hoy martes tendremos nubes en los cielos de toda la península. Van a ser nubes de tipo medio, de tipo alto, que son las que nos dejan precipitaciones. Algún chubasco, eso sí, en la cordillera Cantábrica, también en Galicia. Niebla matinal en zonas de Galicia, País Vasco, Navarra, Lérida, Castilla-León, también Huesca. Las temperaturas van a subir ligeramente, sobre todo en las primeras horas del día. Y ojo, porque el viernes lluvias generalizadas con temperaturas algo más elevadas. Y para el fin de semana, bueno, pues algo más de frío. Hoy en Madrid 15 grados de máxima, 17 en La Coruña, en Bilbao y en Barcelona. Y en Valencia esperamos para este día 19 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, varias cosas importantes. Una de ellas, mercado laboral. El intervencionismo está siendo muy peligroso y el utilizar el mercado laboral y las subidas del salario mínimo interprofesional en campaña electoral, estamos en la campaña electoral para las autonómicas de Galicia, pues la verdad es que no suena muy bien, no es muy estético. Los partidos del gobierno están volviendo a enfrentarse en materia de empleo. ¿Por qué? Porque Yolanda Díaz va a llevar hoy al Consejo de Ministros un decreto para impedir que las empresas puedan reducir de manera unilateral la jornada parcial de sus trabajadores, como forma de aliviar el golpe que los continuos aumentos del salario mínimo van a tener en sus costes. Lo va a hacer Yolanda Díaz sin haberlo consensuado antes con la otra parte del gobierno, con la parte socialista. El propio Pedro Sánchez trasladaba al secretario general de UGT que la reducción de la jornada máxima establecida como prioridad de la legislatura debe hacerse de la mano de la patronal. La verdad es que hay bastante ruido y esto es dañino en un momento delicado para el empleo, porque estamos viendo que la creación de empleo está desfalleciendo y al mismo tiempo, pues buena parte de los buenos datos de los últimos meses son sobre todo por lo que está aportando la parte pública, el empleo público. Así que hay que tener mucho cuidado porque que el empleo público siga soportando la creación de empleo no es sostenible durante mucho tiempo, no hay más. Veremos qué es lo que pasa. Hoy el Consejo de Ministros va a llevar sobre la mesa esa subida del salario mínimo interprofesional. Esto es muy importante. Hay otro tema destacado en los mercados financieros. Ayer vimos que el IBEX 35 perforó los 10.000 puntos. Un protagonista fue en Santander, perdía 3.000 millones de euros de capitalización por una cuenta ligada a Irán. Parece ser que Irán habría utilizado las cuentas de Santander, las cuentas también de Joyce, para evadir sanciones. Vamos a ver si hoy va a seguir lastrando al valor, si se va a contagiar al sector y si esto puede tener algo mucho más de recorrido. El Santander dice que no infringe las sanciones de Estados Unidos a Irán y que no ve motivos para una multa. Hay que recordar que ya Estados Unidos multó a Unicredit y también a Standard Chartered con más de 1.000 millones de euros a cada uno en el año 2019. Hay dos activos importantes que lo están haciendo muy bien y que al parecer tienen un amplio potencial de recorrido. Es uno el oro y el otro la plata. El oro cerró el año pasado con una subida anual del 13%. Fue su mejor balance desde el año 2020. Esta revalorización se debe principalmente al conflicto entre Israel y Hamás, cuyo estallido provocó la huida de los inversores hacia activos refugio. El metal apunta a nuevos máximos en este 2024. Dos gestoras internacionales, UBS y WisdomTree, creen que lo vamos a ver por encima de los $2.200 en los próximos meses. Y el otro metal es la plata. Se ha estabilizado por encima de los $20, pero Citi dice que hay motivos para el optimismo. El banco espera que en el primer trimestre de este año su precio alcance los
unos $26 y que en el segundo tramo de este ejercicio 2024 llegue a los $30. Dice que a su revalorización van a ayudar el aumento de las importaciones de Japón y Estados Unidos, que han salido de mínimos, y también la inversión en energías renovables. Y algo muy interesante que también es el mercado inmobiliario. Hemos visto que los precios de la vivienda en el primer mes del año han subido a un ritmo del 7,5%. Hay una gran disparidad entre distintas ciudades. Por ejemplo, la subida del precio en Madrid supera el 16%, mientras que la subida del precio en Barcelona no alcanza el 5%. Hay escasez de oferta y hoy vamos a analizar en la tertulia capital por qué esa divergencia entre unas regiones y otras, unas ciudades y otras, y vamos a ver si esto es sostenible en el tiempo, porque podrían los precios seguir subiendo en un contexto de próximas bajadas de tipos de interés y un deslizamiento a la baja del Euribor que ya estamos viendo. Lo vamos a comentar, esto y muchas más cosas. Es martes, arrancamos esta segunda hora. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Unicaja gana 267 millones de euros en el año 2023. Es un 40% más después de haber efectuado saneamientos en el conjunto del ejercicio por valor de 546 millones de euros. Sin el impacto del impuesto a la banca, que ascendió a casi 64 millones de euros, el beneficio neto de Unicaja habría ascendido a 330 millones, un 19% más. En el apartado de resultados ya han presentado también cuentas UBS y Toyota. UBS, que pierde 259 millones de euros en el cuarto trimestre, su segundo trimestre negativo por los costes de integración de Credit Suisse y su participación en SIX, aunque este resultado está por encima de lo esperado. Toyota, por su parte, ha subido un 4,5% en bolsa tras duplicar su beneficio entre abril y diciembre hasta los 24.600 millones de dólares. Hoy turno también para las cuentas de Siemens Energy, Ford, BP y Eli Lilly. En clave empresarial, protagonismo hoy también para Grifols, que ayer, al cierre del mercado, anunciaba que los miembros de la familia se apartan de la gestión. Apenas un mes después del informe de Gotham City, la farmacéutica va a separar la gestión de la propiedad de la compañía. Mantiene a Thomas Glandman como presidente ejecutivo, pero nombra un nuevo consejero delegado, Nacho Avia, que asumirá el cargo a partir de abril. Miguel Temprano es analista independiente. Bueno, lo primero que ha hecho es, vamos a quitarnos nosotros, vamos a profesionalizar de verdad la gestión, que la gente no nace sabiendo. Que es una muy buena medida, pero no para Grifols, sino para muchísimas compañías de un tamaño ya más o menos relevante, que una vez que los fundadores pues no están por el motivo que sea, profesionalicen la gestión, lo que da es una mayor tranquilidad, en este caso al accionista, ¿no? De que el poder no se transmite. Más asuntos. El Gobierno aprueba hoy la subida del salario mínimo interprofesional. Subida del 5%, que lo va a elevar hasta los 1.134 euros al mes en 14 pagas y que se va a aprobar 3 semanas después del acuerdo firmado con UGT y con comisiones obreras en plena campaña electoral gallega. El Consejo de Ministros aprueba hoy el salario mínimo después de que el Gobierno se reuniera ayer con los agentes sociales, encuentro tras el que el Ministerio de Trabajo va a analizar las propuestas de patronal y sindicatos sobre el subsidio por desempleo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo y poder llevarlo al Congreso. Joaquín Pérez Rey es el secretario de Estado de Empleo. Yo creo que la mesa ha sido muy constructiva, ha sido, como siempre, en un clima de gran colaboración. Las organizaciones sindicales, poniendo encima de la mesa la valoración positiva del decreto, nos han pedido, nos han hecho ver que puede haber margen para la mejora en esa reforma del nivel asistencial. Nos han hablado del trabajo a tiempo parcial, nos han hablado del tránsito de algunas situaciones al ingreso mínimo vital y la necesidad de establecer cambios en el ingreso mínimo vital. Los agricultores españoles continuarán manifestándose este martes. Protestas que se van a extender por varias ciudades para pedir cambios en las exigencias normativas ambientales, más flexibilidad de la política agraria común y ayudas por la sequía. Y protestas a las que se va a sumar la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, que agrupa a miles de transportistas por carretera, autónomos y pymes, con la convocatoria de un paro nacional indefinido a partir del próximo sábado. Paro injustificado, según dice el ministro de Transportes, Óscar Puente. Yo quiero esperar a ver qué es lo que dicen, ¿no? Yo sí le digo que desde la óptica del Ministerio, la mía en particular, cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado.
Lo voy a repetir, absolutamente injustificado. Si alguna asociación, por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver, yo creo, que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, que desde mi punto de vista tienen una mayor justificación, es una decisión que asumirá quien la tome. Sobre la situación de los agricultores, otro ministro de Agricultura, Luis Planas, pide a la Unión Europea escuchar y dar soluciones al sector. Estamos aquí porque Bruselas no ha hecho su tarea, que crec que debería haber hagut una gran conversa europea. Debería haber habido una gran conversación europea antes de implementar muchas de las medidas que se han realizado, decía Luis Planas en la radio catalana, donde aseguraba también que el abastecimiento alimentario está garantizado a pesar de las protestas de los agricultores. En los mercados, las bolsas europeas abrirán con subidas a la espera de las ventas minoristas de la eurozona en el día de hoy. Y con una referencia ya sobre la mesa, son los pedidos de fábrica en Alemania que crecen mucho más de lo previsto, casi un 9% en el mes de diciembre. Los futuros en Europa vienen con avances de en torno al 0,4%. Tenemos también avances, aunque más moderados, del 0,1% para los futuros en Estados Unidos, y en las bolsas asiáticas caídas para Tokio de más de medio punto, subidas de más del 3% para el Hansen de Hong Kong y para la bolsa de Shanghái. Las bolsas australianas hoy cotizando con caídas después de que el Banco Central del país haya mantenido en el 4,35% los tipos de interés. El IBEX abre hoy por debajo de los 10.000 puntos, después de que ayer perdiera más de un 1%, lastrado por el Banco Santander. El Tesoro celebra la primera subasta de letras del mes de febrero. Espera colocar hasta 5.500 millones de euros en deuda a 6 y 12 meses en un momento en el que los hogares se han consolidado como los principales tenedores de este tipo de referencias, con casi 24.000 millones de euros. Más asuntos del martes. El Ministerio para la Transición Ecológica informará hoy de la reserva hídrica en España, que ronda el 50% de la capacidad total de los embalses, pero que en comunidades como Andalucía o Cataluña están mínimos históricos, lo que ha provocado que se contemple llevar agua en barcos de Sagunto a Cataluña ante la extrema sequía de esta región. Teresa Rivera. Identificar como la solución técnicamente más sencilla y más viable la posibilidad de poner a disposición de la Generalitat el volumen de agua que se generaría en la desaladora de Sagunto si empieza a funcionar a pleno rendimiento. Por tanto, se trata de un agua que no compite con otros usos locales, se trata de una desaladora que es propiedad de Aquamed, se trata de una solución que técnicamente es sencilla, y disponemos de las semanas por delante para poder garantizar que esto, desde principios de junio, esté a disposición de la Generalitat. La OCDE mejora su previsión de crecimiento para España. Espera una subida del PIB del 1,5% para este año y del 2% para 2025. Además, la OCDE ha vuelto a reducir sus expectativas sobre la economía europea para este ejercicio, mientras que espera que Estados Unidos crezca por encima del 2%. Advertencia, además, desde la OCDE por la situación en el Mar Rojo y su posible impacto en la inflación. Claire Lombardelli es economista jefe del organismo. Si esta disrupción continúa, hemos visto un aumento en los precios de los fletes. Si esto continuara durante un periodo prolongado, se trasladaría la inflación de los precios al consumo, pero por el momento no anticipamos que ese sea el caso. Y en el exterior, la Cámara Argentina de Diputados comienza este martes la tramitación de los artículos de la ley Ómnibus. El proyecto estrella del gobierno de Javier Milei, después de que este recibiese el primer visto bueno el pasado viernes. El proyecto de ley Ómnibus se va a someter este martes a discusión, lo va a hacer artículo por artículo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid.
La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. El Consejo de Ministros de este martes aprobará hoy la subida del salario mínimo interprofesional después de que el Gobierno se reuniera este lunes con los agentes sociales. Encuentro tras el que el Ministerio de Trabajo va a analizar las propuestas de la patronal y los sindicatos sobre el subsidio por desempleo. El objetivo es alcanzar un acuerdo y llevarla cuanto antes a las Cortes para su tramitación como proyecto de ley. Hoy nos asomamos al mercado laboral y lo hacemos con una voz más que autorizada, con Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece esta subida del salario mínimo interprofesional sin el acuerdo de la COE? Una subida del 5% que se suma a las acometidas desde el año 2019. Creo que aquí hay tres frentes, ¿no?, a abordar. Uno, la forma, el procedimiento. Ya son demasiados desacuerdos con la patronal y acuerdos con los sindicatos. Este es un gobierno que está al servicio de los sindicatos o casi impulsándolos, ¿no? Eso no es bueno para el diálogo social. Un gobierno que se precie tiene que buscar equilibrio entre sindicatos y empresarios. No es el caso de este gobierno, que se ha decantado completamente, y eso es malo para el diálogo social y malo para la economía. En segundo lugar, donde yo ya sí puedo estar algo más de acuerdo, el salario mínimo había que subirlo en España. Creo que se ha acelerado un poquito, debería haber subido con forma más cadenciosa, pero más que la cuantía del salario, el debate que se nos abre ya es por sectores y territorios, ¿no? Es verdad que está ligeramente por encima del 60% del salario medio, pero algunos sectores, como agricultura u otros, pues suponen más del 70 y tantos %, ¿no? Ahí hay que tener cierto cuidado, porque la mano de obra en sectores como agricultura o servicio doméstico ha disminuido sensiblemente estos años. Hay demanda de servicio doméstico. ¿Por qué la gente da menos alta? Probablemente porque a las clases medias les resultan ya imposible acometer esos salarios. En fin, como todo una enmienda parcial. No me gustan las formas, está generando ya tensiones en algunos sectores y territorios, y yo era partidario sí de subir el salario mínimo, pero probablemente de forma un poco más acompensada y seguramente y seguro pues por acuerdo. Me está diciendo que hubiera diferentes salarios mínimos interprofesionales según las regiones y según también los sectores. Sí, cuando un salario mínimo está lejos de los salarios medios,
se puede tener en común, ¿no? Cuando ya es un salario mínimo como el español, que ya está por encima del 60% y que por tanto realmente ya entra en la base de muchos convenios colectivos, pues empieza a crear distorsiones. No es lo mismo un salario mínimo o la demanda en una gran ciudad como Madrid o Barcelona que en la España profunda, ¿no? Y rural. Entonces, como ya ha subido mucho, crea una profunda distorsión. Hasta ahora no hacía falta este debate, pero en estos niveles de salario mínimo, sin duda alguna, habrá que abordarlo o veremos cómo se sigue castigando las zonas más desfavorecidas, ¿no? Porque no hay economía que soporte estos salarios, ya no es el 60% del salario medio, ya significa el 70 o el 75 o el 80 del salario medio, y eso pues va a continuar castigando estas zonas menos favorecidas. A mí la música me suena bien, pero habrá quien diga que esto va a favorecer la desigualdad entre los ciudadanos y que si no nos ponemos de acuerdo ya con la patronal, sindicatos y gobierno para subir el salario mínimo, como para abrir otro melón de diferentes salarios en diferentes regiones y sectores. Claro, todo tiene ventajas e inconvenientes. Pues si no, le vuelvo la pregunta a la pasiva. Pues no se suba de forma tan acusada y no se interfiera en las zonas y sectores con salarios mínimos. Es decir, no tiene sentido que ya un salario mínimo interprofesional suponga el 70 y tanto, el 80% en determinadas zonas y sectores. Ya te has metido de pleno en sus convenios colectivos, es decir, estás creando una distorsión profundísima. ¿Cuál es el punto ideal del salario mínimo? Bueno, pues ese es el debate, y yo creo que en este caso, y por la velocidad, pues se ha metido en zona que crea distorsión, ¿no? Y ese es un tema que, bueno, que ya estamos viendo, ¿no? Y una otra cuestión más que va a perjudicar, pues, a las zonas agrarias y las zonas más desfavorecidas, con toda claridad. Desde la patronal, en numerosas ocasiones se ha señalado que la subida tan importante del salario mínimo interprofesional desde el año 2019 ha hecho que se cree menos empleo del que se hubiera creado si el salario mínimo interprofesional se hubiera mantenido algo más bajo, si las subidas no hubieran sido tan importantes. ¿Usted lo cree así? ¿Cree que la subida del salario mínimo frena la creación de empleo en determinados sectores? Bueno, yo creo que en la balanza total no ha supuesto prácticamente una distorsión grave. Creo que lo supone mucho más las cotizaciones sociales o otras, ¿no? Lo que sí es verdad que esta, por ejemplo, vuelve a subir un 5% por encima de inflación, subió mucho. Sí creo que en determinadas zonas y sectores, por ejemplo, los servicios domésticos, que se afecta a todo el mundo, sí está frenando claramente la generación de empleo, o al menos induciendo a que haya mucha más economía sumergida de la que deseamos, ¿no? Ahí sí tiene una distorsión. Por tanto, yo sí creo que era bueno subir salario mínimo, pero, como digo, ojalá con acuerdo y desde luego de una forma más acompasada, más real en nuestra economía. En materia laboral, esto de la subida del salario mínimo ha generado cierto enfrentamiento entre los dos socios de gobierno, entre Sumar y Partido Socialista. Yolanda Díaz quiere introducir mayor rigidez en el contrato a tiempo parcial. Lo que quiere es pues frenar la posibilidad de que algunos empresarios utilicen el contrato a tiempo parcial para compensar la subida del salario mínimo interprofesional, y que se haga esto sin el consenso del trabajador. ¿Usted cómo ve este enfrentamiento y esta propuesta de Yolanda Díaz? Bueno, yo visto lo visto, Yolanda Díaz ha tomado un criterio antiempresa claramente, es decir, desconfía de la empresa y todas sus normas van contra la actividad y la libertad de empresa, y en principio desconfío de la iniciativa, ¿no? Creo en este caso que el Partido Socialista no debería introducir más rigidez a un mercado laboral que está ya siendo continuamente intervenido, y debería dejar mucho más que fluya. El empleo y la calidad de empleo no se consigue con normas rígidas que al final lo que hacen es destruir empleo, se consigue generando actividad económica y teniendo unas cosas claras, ¿no? Yo creo que estos años, de hecho yo creo que se hubiera quedado todavía más empleo, a poquito, que no se hubieran castigado absurdamente, con rigideces absurdas, la actividad económica. Yo creo que tenemos por delante años que pueden ser buenos para el empleo. En fin, esperemos que no este tipo de rigideces y complicaciones ya y darle vueltas porque en el fondo ahí hay una idea de que el empleo se crea con el BOE, y es un grave error, de que el empleo se crea con la economía y con el funcionamiento. En fin, desconfío profundamente de estas medidas de una ministra que empezó predicando el consenso y que al final se está convirtiendo, bueno, en la avanzadilla
más extrema de los propios sindicatos, no van más allá de los sindicatos y claramente desconfiando, cuando no atacando a los empresarios. Empieza a desconfiar profundamente de las políticas que ejercen. Bueno, cuando dice usted que algunos creen que el empleo se crea a golpe de BOE, la verdad es que en los últimos meses la creación de empleo se ha soportado en buena medida por la creación de empleo público. Esto entiendo que no es sostenible en el medio y largo plazo. Aquí hay tres cosas, ¿no? El BOE, yo prefiero, es más terrible lo de la norma intervencionista permanentemente desconfianza y castigar a la actividad libre de la empresa con el BOE. Eso es terrorífico y es lo que estamos asistiendo, ¿no? Después, un tema en España sí hacía falta, llevaba muchos años congelado la creación de empleo público y por tanto es normal que hubiera contrataciones. En fin, no sé cuántas personas se jubilan, que se van a jubilar muchos estos años. No conozco ese balance y por tanto hablo con cautela, ¿no? Sí era de esperar que hubiera convocatoria de plazas públicas porque, en fin, llevábamos años sin crearla y la gente pues se jubila. Y después viene otro tema, que para mí es el más importante, que cualquier país europeo necesita un sector público razonable y equilibrado, y el problema es el empleo privado, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos esa dificultad en crear más empleo? ¿Cómo, si nos está yendo razonablemente bien y podría irnos mucho mejor en este momento, por qué nos cuesta tanto crear empleo? Y enlazamos con lo que le decía antes, porque llevamos unos años que todos son trabas al empleo, dificultades, encarecimiento de la seguridad social con el nuevo de las pensiones, empieza a ponerse, si ya era la más cara prácticamente de Europa, caminamos a que sea la más cara para la empresa. En fin, ese conjunto de cargos, de cargas, de rigideces para la empresa que estamos asistiendo, bueno, pues al final termina castigando el empleo y por tanto hay desproporción entre los empleos privados, que son en última instancia quien financia al sector público que es necesario, pero que al final puede desequilibrarse, ¿no? Y yo por eso, más que, en fin, no sé cuál es el número óptimo, desconozco, más que se cree empleo público, que hacía falta, es decir, que habrá que ver. Lo que sí veo muy con preocupación es el desequilibrio con el empleo privado, al cual siguen pretendiendo cargar, ¿no? Atención, que estamos ya en unos límites donde cualquier paso en más rigidez y más carga, pues va a ser un castigo directísimo a la creación de empleo. Bueno, ya se está castigando porque las cifras que tenemos de creación de empleo muestran que hubo bastante vigor entre enero y abril del pasado ejercicio, pero luego ese vigor desfalleció en la recta final del ejercicio y buena parte del empleo creado está soportado por mucho fijo discontinuo y también mucho empleo a tiempo parcial. Los datos que tenemos son un poco espejismo. Sí, es decir, no cabe duda que ha habido una desaceleración en la creación de empleo, no cabe duda que al final el balance ha sido más empleo, es decir, tampoco ha sido, pero sí apreciamos pues ese agotamiento, ¿no? Y sobre todo la sensación de que se podía haber creado mucho más empleo de más calidad, mucho mejor, a poquito que no se hubiera perseguido de esta forma pues a la propia mercado y a la propia media laboral europea. A mí cuando me preguntan, ¿usted despido, condiciones, ¿cuál le gustaría? Por ejemplo, digo, la media comunitaria. La media comunitaria. Nosotros, desgraciadamente, estamos muy por encima en rigidez y en costo de lo que es la media comunitaria, claro, y esto al final se paga para el empleo. Yo creo que este año va a volver a haber creación de empleo neto, pero mucho menos del que podríamos haber disfrutado a poquito que se hubieran hecho bien las cosas. Una cosa más, muy rapidito. También Yolanda Díaz estaría estudiando un subsidio de paro más elevado para mayores de 52 años. ¿Esto le parecería apropiado? Bueno, es que todo camina en el mismo lado, es decir, cuando ya no se sabe qué hacer, todo al final repercute en más costos. Hombre, pues mire usted, si se puede pagar, sí, pero la pregunta es hasta dónde podemos pagar, ¿no? ¿Y quién está pagando eso? Si cada vez se carga más y menos empleo privado, se le carga más y encima el estado de bienestar se va cargando en cosas nuevas, pues al final vamos a tener un modelo insostenible. Si yo estuviera ante un gobierno del cual confío, porque creo que ha hecho unos números, en fin, que tiene una componente tecnocrática importante de responsabilidad de solvencia financiera, pues diría, oye, si se sube es porque se puede subir, pero es que ya tengo mucha desconfianza, ¿no? Yo creo que hacen políticas mucho más discursivas e ideológicas que con los pies en el suelo, por tanto me produce mucho temor lo que estoy haciendo, ¿no? Estamos desequilibrando las cuentas públicas severamente y al final esto se pagará, ¿no? Pues entonces,
en fin, más allá de que si es poco o mucho el subsidio, pues yo ya tengo desconfianza, y cuando hay desconfianza, pues uno no mira con cariño estos nuevos gastos que sin duda ninguna terminarán pues acelerando un déficit que padecemos, que no nos libramos y que al final vamos a tener que pagar todos los españoles, en fin, con sangre, sudor y lágrimas. Bien. Pues don Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un auténtico placer charlar con usted. Muchísimas gracias. El placer mío, muchísimas gracias. En Invesco creemos que las mejores soluciones se alcanzan cuando combinamos nuestras capacidades. Conocer los objetivos y necesidades de inversión de nuestros clientes es nuestra prioridad. Nuestro equipo de expertos le ofrecerá soluciones para todo tipo de necesidades. Invesco, un futuro compartido. Comunicación publicitaria. Para más información consulte invesco.es. Riesgo de capital. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Desde Caja Rural de Zamora queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital, 8:31 de la mañana, con Javier Niederleiner. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Qué te ha parecido? Dame un titular. Uy, perdona, que es que no te he dejado, que me precipito hoy, como voy, como una moto. ¿Qué te ha parecido hoy, Pimentel? Bueno, la verdad es que Pimentel dice las cosas como tienen que decirlas, bien, pausadamente, pero cargado de razones, ¿no? Uh-huh. No contra esta gente que lo único que actúa es a golpe de populismo, ¿no? Pero más de lo mismo. ¿Tú crees que habría que subir el subsidio a los mayores de 52 años? Pues la verdad es que hay una cosa que tú has abordado antes cuando le has hecho la pregunta a Pimentel que a mí me fascina cómo uno se trata, ¿no? Que es, hay que abordar esto desde el punto de vista de las regiones, ¿no? En España tenemos una amalgama de regiones totalmente diferente una de otras, y entonces no es lo mismo una persona de 52 años en Madrid que una persona de 52 años en Cuenca o en Teruel o en Rioja, que son pueblos con un nivel de vida muchísimo más barato. Lo mismo que pasa con el salario mínimo interprofesional. Una persona que cobre 1.100 euros en Madrid pues no tiene ni para nada. Y una persona en un pueblo, en cualquier sitio, lo que sea, pues oye, capitán general, ¿no? Entonces, ¿por qué no se abordan esas cosas? Lo echo de menos. Me acompaña también Ignacio García Vinuesa. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con qué te quedas de lo que ha dicho Pimentel? Bueno, pues estoy un poco bastante con Javier, ¿no? Yo creo que el resumen de todo esto es, al final, es que los gobiernos en general, lo que tendrían que hacer es crear el ambiente adecuado para que las empresas crean empleo, ¿no? Ese es el resumen de todo. Es decir, y yo creo que todas estas medidas que son al final intervencionistas y demás, lo que hacen es desincentivar todo, ¿no? Tanto la iniciativa privada como la ganas de trabajar, que bueno, que al final es de lo que se trata, ¿no? Porque este gobierno lo que trata al final es de tener, pues eso, de ganarse, de tener bien regado a un porcentaje determinado de la población que los que les mantienen en el gobierno, ¿no? Pero vamos, cualquier gobierno lo que tiene que hacer es crear un caldo de cultivo para que las empresas prosperaran, ¿no? Que es donde, en aquellas economías donde la libertad de empresa es máxima, el paro es mínimo. O sea, es decir, es que no hace falta irse a los libros para verlo, ¿no? La realidad lo constata, ¿no? Me acompaña hoy también Ismael García de Santos. Ismael, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, ¿y crees que se está abusando demasiado de la contratación pública? ¿Que es ahí donde está apoyada la creación de empleo de los últimos meses? Sí, es indudable. Y coincido con Ignacio y con Javier y también con el señor Pimentel. Lo que hay que hacer es... esto se trata de trabajar desde el punto de vista gubernamental por regiones y por sectores, porque luego hablaremos del tema agrario, ¿no? Si a los agrarios les obligas a pagar más a los empleados cuando están vendiendo por debajo de su coste, pues ya tenemos ahí las consecuencias de lo que está pasando. Y un dato. Comentabas antes que el paro se había ralentizado, el empleo, la creación de empleo se había ralentizado en España a finales de año. Creo que en diciembre salió una cifra de una subida de empleo de 27.000.
deberíamos saber todos que la afiliación media en la Seguridad Social este mes pasado ha sido de 230.000. Ahí están todas las consecuencias de todo lo que está pasando. Absolutamente, esas son las consecuencias. Hoy, hablando del tema del campo y de los agricultores, van a continuar manifestándose en el día de hoy. Quiero que escuchéis al ministro de Transportes, Óscar Puente. Yo quiero esperar a ver qué es lo que dicen, ¿no? Yo sí le digo que desde la óptica del Ministerio, la mía en particular, cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Lo voy a repetir, absolutamente injustificado. Si alguna asociación, por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver, yo creo, que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, que desde mi punto de vista tienen una mayor justificación, es una decisión que asumirá quien la tome. Bueno, movilizaciones del sector agrario en toda Europa, también en España, y está marcando esa agenda electoral en Europa y, bueno, hoy prometen colapsar buena parte de las carreteras. Ignacio. Bueno, a mí me resulta... me vas a permitir que me detenga las declaraciones de Óscar Puente, que son las declaraciones de una especie de mafioso amenazando a la gente. No, es que es verdad. O sea, es decir, bueno, el personaje es así, ¿no? Pero ya le he pedido permiso al señor Puigdemont. Pero el personaje es así porque además lo conocen bien en Valladolid, ¿no? Y yo creo que le han fichado para eso, ¿no? O sea, es decir, que salga diciendo, amenazando, porque lo que está haciendo es amenazar, ¿no? O sea, es decir, oiga, ojito, ustedes, los que se unen al paro, que tendrán que atenerse a las consecuencias, que es poco menos lo que acaba de decir, o yo entiendo muy mal, ¿no? Pero bueno, pero es que efectivamente, o sea, el sector agrario en España lleva ya muchos años agobiado, o sea, es decir, agobiado, es un sector con una intensidad de mano de obra importante, con costes crecientes en todos sus inputs, digamos, y bueno, pues llegando a un punto bastante insoportable, ¿no? Y luego además el tema de la indefensión, que parece que, o sea, es decir, si estos son los que te tienen que defender, Óscar Puente, de lo que está pasando en Francia o del problema que tienen, que le han puesto a la prueba a los productos españoles y demás, pues apague y vámonos, ¿no? La verdad es que el panorama es sombrío. No, pero es que es tremendo porque este hombre además ha tirado un pedazo de balón fuera que nadie se lo imagina. O sea, ha hablado de las huelgas de los transportistas, pero vamos a ver que esto no va de esto. Es huelga de los agricultores. Entonces, cuando ha habido una pequeña asociación que ha dicho, bueno, podremos apoyar a los agricultores, ha cargado como un energúmeno. Que no, oiga, que esto va de los agricultores que, como hemos dicho antes, no llegan a final de mes, como dice Ismael, no cubren sus costes. No tire usted balones fuera, preocúpese usted de los agricultores, defienda usted a los agricultores y no cargue contra los transportistas que gracias a Dios no han colapsado más de lo que podrían haber colapsado, porque también están tratados que da gusto, ¿no? Por lo cual es una persona que, como dice Ignacio, pues es lo que es, y ya lo conocemos todos, y se encarga eso de meter cizaña en un sitio donde nadie le había llamado. El tema va de agricultores, no transportistas. No, y además lo que parece es que tiene miedo de que pasara como pasó en las antiguas huelgas de transporte, pero bueno, pues es una venda que todavía no tienes la herida, no tiene ningún sentido. Pero absolutamente ningún sentido. ¿Y vosotros creéis que los agricultores van a conseguir un compromiso para rebajar las condiciones impuestas por la PAC que les está ahogando, les está aumentando en costes y al mismo tiempo está permitiendo pues que otros competidores entren, como Marruecos o Mercosur, porque las condiciones en materia de fertilizantes, herbicidas son draconianas? Tremendo, lo de Europa es tremendo, ¿no? Cómo se están comportando con todos los agricultores. Sí que va a tener efecto, y yo creo que va a acabar, porque precisamente esto viene de Europa, no es de España, ¿no? Si los españoles protestáramos, los españoles somos punto y aparte, ¿no? No nos hacen ni caso en nada, está demostradísimo. Pero es un tema europeo, ¿no? Entonces ya solo no viene de Europa, sino de España, sino que también es Francia, también es Bélgica, también es Holanda, que Holanda es una potencia tremenda agrícola, y entonces sí que nos van a hacer caso, yo creo que sí. Sí, no, está claro, y además es que lo curioso es una cosa que dicen los agricultores y tienen toda la razón del mundo, es decir, bueno, a nosotros nos ponen un montón de pautas y de normativas que hay que cumplir por el tema ecológico y tal, que está tan de moda, que lo tenemos que cumplir todos. Yo no digo que no, pero nadie controla lo que viene de fuera. Absolutamente nadie. Nos comemos a mejor precio. Es curioso, pero al final, ¿os acordáis cuando el señor Donald Trump, con la idea de América primero, lo que hacía era poner aranceles? Entonces, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Traer naranjas de Marruecos? Venga, al mismo precio que aquí. Al mismo precio que aquí. Y con otras normas. Y allí busca las normas que te dé la gana, pero al mismo precio, ya no tienen el incentivo. Y entonces así podremos cumplir con el tema ecologista, con el tema sanitario y con el tema de respetar a las personas que nos están dando de comer.
Bueno, yo parto de que yo creo que en Europa se come muy bien. Se come muy bien, entre otras cosas, porque tenemos unas medidas bastante estrictas. Por lo menos lo que comemos de aquí. Lo que ponemos aquí. O sea, es decir, el problema es luego sales fuera y muchas veces no sabes lo que comes. Lo que pasa es que, claro, si tú tienes unas medidas muy estrictas aquí, tienes que imponerlas a lo que viene de fuera. Claro, es que es de cajón. Claro. Evidentemente. O sea, es decir, no puede ser que un tomate cosechado de una determinada manera en Huelva sea bueno porque está hecho con las medidas que impone Europa, y uno que viene de Perú y que no sabes ni cómo está hecho, pues fenomenal, ¿no? O sea, Ignacio, y además, ¿qué le pagan al trabajador de Perú por recoger el tomate? Bueno, y aquí encima llega el gobierno y te dice, no, y además le tienes que pagar tanto porque me lo digo yo. Bueno, o sea, efectivamente, claro. pero y luego una segunda pata, o sea, es decir, lo decíamos, ¿va a tener efectos? Bueno, si de España dependiera, yo estoy con Javier, pues probablemente no, y al final la fuerza la van a ejercer los países de Centro Europa, ¿no? Que son los que tienen verdadero peso, ¿no? En España, pues yo qué sé, es que el gobierno de España al final hará un cálculo como siempre de votos, o sea, es decir, si le resulta rentable electoralmente y demás, creen que pueden perder algo, pues duda, les echará una mano, y si no, les dejará tirados, como todo en esto, ¿no? Porque ayer vimos al presidente del gobierno insultar a la mitad de los españoles en televisión española, en la televisión, o sea, decir, llamar fachas a la mitad de los españoles. O sea, ese es su plan ahora. Ahora que hablas de esto, estaba pensando también lo de la subida del salario mínimo interprofesional en plena campaña de las elecciones gallegas. Sí. Bueno, claro. Y lo del buque en Navantia y todo, o sea, este tío se lo salta todo, como le da igual todo. O sea, es tremendo. Me voy a publicidad. Dos cositas. Quiero que nos metamos con el mercado inmobiliario. Los precios siguen escalando, un 7,5%. En Madrid más de un 16%, pero en Barcelona más de un 5%. No llega. ¿Por qué esta dispersión? Y luego, el absentismo en el motor se ha duplicado en España en los últimos 10 años. ¿Por qué? Y soluciones. ¿Y por qué en este sector? ¿Qué tiene? Publicidad y me lo contáis. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con parcela privada, máximo confort, con el mínimo consumo y cero gasto en tus facturas energéticas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. Una vivienda 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar de tus espacios gourmet, de la mano de Osborne, 450 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros de parcela privada. Residencialpuertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más? ¿Una talla más? ¿El sofá? Oh, ay, perdón. Quería decir una plaza más. Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, El Corte Inglés. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. El precio de la vivienda sigue imparable pese al parón inmobiliario. Ha subido el precio de la vivienda un 7,5%. La falta de oferta impide que la compra se abarate en un momento en el que el número de operaciones se ha reducido un 10%. Eso sí, el apetito podría aumentar por la vivienda en la recta final de este año cuando veamos al Euribor todavía deslizarse un poquito más abajo. Oye, ¿qué te parece esto de la vivienda y sobre todo tanta dispersión entre Madrid y Barcelona?
Bueno, es que Madrid ahora mismo es un foco de atracción de inversiones brutal, ¿no? O sea, es decir, se ha puesto de moda Madrid, que yo siempre digo, afortunadamente, y siempre lo entrecomillo, ¿no? A lo mejor soy un poco, ahí tengo un discurso un poco contrario, porque realmente es cierto que Madrid está trayendo mucho capital extranjero, mucho inversor extranjero, que eso está redundando en positivo. Pero Madrid tampoco se puede convertir en una economía de servicios, ¿no? Que es un poco a lo que estamos viendo, y eso tendría que ir acompañado de inversiones de otro tipo, ¿no? Lo he dicho muchas veces aquí, yo creo que ahí deberíamos apostar. Está muy bien atraer turismo, atraer inversores extranjeros que compre vivienda y demás, que vengan a vernos, pero tendría que ir acompañada de alguna otra cosa, ¿no? Que mejorase el tipo de empleo que hay y esas cosas, ¿no? Pero es cierto que, claro, es indudable que ha habido un giro del eje, o sea, del atractivo que suponía Barcelona hace unos años a Madrid, ¿no? Y eso hay que ponérselo del deber a Ayuso y a los gobiernos del PP, y el efecto es el que está produciendo, ¿no? Que yo que trabajo en banca y lo veo, pues es cierto que los precios que están pagando en Madrid en algunas zonas es que están disparatados. Es decir, que la media está un poco distorsionada, porque es cierto que el centro de Madrid, por ejemplo, los precios, bueno, sí, es absolutamente inaccesible para un españolito a pie, en gran medida por la llegada de inversores extranjeros, ¿no? Y no parece que vaya a parar, porque la verdad es que la moda de Madrid parece que viene para quedarse, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Ignacio. Por un lado, el tema de los precios ya venía de largo por una cuestión de calificación de suelos, como todos sabemos. Esa falta de calificación torticera que se ha hecho siempre, pues generaba pues los altos precios. Y ahora es una cuestión de oferta-demanda. Y hay un dato que habréis leído por ahí que me ha resultado curioso. La banca ha bajado yo trabajo más de 30 años en banca. La banca ha bajado sus operaciones hipotecarias, pero si vemos un análisis, 3 de cada 4 operaciones se pagan en efectivo. Y detrás de eso están los inversores extranjeros, los inversores que vienen de fuera, pero no solo eso. Yo apuntaría que también hay mucha gente que está empezando a usar el dinero como refugio, que es cosa que he visto en otras crisis en España. Veías como españolitos normales, que no eran ningún extranjero que venía con millones, sí compraba pisos con la única idea de poner un refugio al dinero. Y algún día pues revalorizar eso, porque está anticipándose de alguna manera cuál puede ser la situación inestable que tenemos. Sí, sin duda. Yo añadiría más factores, por así decirlo. Un poco primero en la divergencia que existe entre Madrid y Barcelona, como que precisamente Madrid ha cogido ese foto de atracción tremendo, que es una comunidad abierta, etcétera, etcétera, frente además justo todo lo contrario que pasa en Cataluña, que es una ciudad cerrada, donde te obligan a hablar catalán, donde se gastan el dinero en separatismos, donde entonces las dos cosas se han juntado, ¿no? Después también añadiría un poco todas estas plataformas de inversión inmobiliaria a particulares, ¿no? La gente está viendo que puede invertir en inmuebles a través de pequeñas plataformas. Te comentan a través de 500 euros. Claro, todas esas cosas son inversiones, ¿no? Por supuesto, como ha dicho Ismael, los latinoamericanos están viniendo a España a saco. ¿Por qué? Porque fijaros un poco, quitando El Salvador, que ojalá tuviéramos tiempo para hablar de El Salvador, hay muchos países, gente que huye del comunismo, de Colombia, de Chile, tal, son gente que huye del comunismo, tipo al estilo Venezuela, y lógicamente están invirtiendo aquí. Oye, lo del Salvador, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece que son las consecuencias lógicas de cuando se aplican políticas que no conllevan a nada. Estábamos aquí hablando que todas las políticas que se están realizando ahora mismo, lo único que ello conllevan es a que no haya producción, que no se fomente el empleo, y el resultado final es delincuencia y lo que pasaba en El Salvador. Y cuando se llega a un extremo tan grande, la única manera de corregirlo es con otro extremo muy grande. Claro, tipo Milei también, claro. De manera diferente, pero Milei es un poco lo mismo, es acabar con la golfería. Vamos. Que nos vamos. Javier Niederleiner, Ignacio García Vinuesa, Ismael García Santos. Hoy os veo en forma. Que tengáis buen día. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Susana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Salvo en el Cantábrico, prosigue un tiempo marcadamente anticiclónico con predominio de cielos poco nubosos. También se espera nubosidad baja matinal que afectará la meseta norte, Valle del Ebro, área mediterránea, Baleares y al Estrecho, donde no se pueden descartar lluvias débiles. Predominan los descensos térmicos en el tercio oeste peninsular y los ascensos en el resto de la península y en Baleares. Por último, en Canarias habrá ligeros ascensos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura. Vamos a ver cómo viene el mercado en esta jornada de martes. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con subidas del 0,4% para el futuro del IBEX 35, en una jornada en la que los inversores cuentan con referencias favorables. Hemos visto como el índice CSI 300 en China ha finalizado con una subida del 3,5%, disparado antes de la festividad del nuevo año lunar por las medidas de fomento de la renta variable que ha introducido el gobierno de Pekín. Tenemos buenos datos macro en Alemania, enseguida se lo contamos, y hoy en la agenda se celebra la primera subasta de letras a 6 y 12 meses de febrero. Vamos a conocer ventas minoristas de la eurozona. El Banco Central Europeo publica además su encuesta mensual sobre las expectativas de los consumidores. ACS reparte dividendo, tenemos las cuentas de Unicaja y en Estados Unidos el índice Redbook de ventas minoristas y declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal. De momento la prima de riesgo está en 91 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años se sitúa en el 3,21%. En Europa, Manuel. En Europa los futuros apuntan subidas, son moderadas, en torno al 0,2, 0,3% para el CAC 40 parisino, el DAX germano, FTSE 100 londinense con bastante fuerza, subiendo un 0,7%, el resto más o menos al unísono, en torno a ese cuarto de punto porcentual. Recordemos que en Asia la sesión ha concluido con signo mixto, con esos importantes rebotes de las bolsas chinas tras esas medidas anunciadas por el regulador bursátil, subidas del 4% para Hong Kong y del 3,2% para Shanghai, futuros de Wall Street apuntando muy planos, avanzando un 0,12%, el S&P 500, tecnológico Nasdaq con algo más de ánimo, subiendo un 0,3%. Recordemos que hay que estar atentos a algunas compañías europeas como British Petroleum, también otra de las compañías que ha presentado resultados es UBS, que ha dejado pérdidas de casi 260 millones y 2 trimestres consecutivos de pérdidas, fruto de esa fusión, esa adquisición de su rival Credit Suisse, en una jornada en la que también hemos conocido pedidos en la industria alemana, han aumentado un 8,9% en tasa intermensual en el mes de diciembre, y recordemos por último que en las divisas el euro está ganando frente al dólar 0,754 centavos. Pablo García es director de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a analizar el mercado con Pablo García, Divacons Alpha Value. Tenemos más datos, Manuel. Recordar la cotización de las materias primas moderadamente al alza. Se está apreciando un 0,4%. El crudo Brent, el barril de referencia en el viejo continente, estamos hablando de un barril en los $78,3. Y también tenemos al West Texas, el crudo ligero, el de referencia en Estados Unidos, $73,1. Igualmente se aprecia un 0,4%. También vamos a recordar lo que está haciendo la onza de oro en estos momentos. Recordemos que también se están apreciando estas materias primas, está bastante más estable en los $2.043,6 la onza. Me acompaña Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días.
Hemos conocido los pedidos a fábrica en Alemania. ¿Qué te han parecido los datos? ¿Eran pedidos a fábrica? Sí, ¿no? Sí. Eso es. Los pedidos a fábrica en Alemania, que recordemos han aumentado un 8,9% tasa intermensual en el mes de diciembre. Suena bien. Suena muy bien. Se esperaba menos 0,2, 8,9. El dato anterior era revisado el 0%. Y la verdad es que sorprenden. Son datos, de todas formas, Susana, bastante volátiles. Y no olvidemos que los últimos datos de producción industrial han sido bastante malos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es un dato, por lo menos, para la esperanza, porque no olvidemos que el gigante alemán pues no está siendo la locomotora de antaño y precisamente está en recesión técnica, algo que está lastrando los objetivos macros del conjunto de la eurozona. Tenemos bastantes resultados hoy en Europa. Entre los más importantes tenemos a UBS, también tenemos registro de ganancias por costo de British Petroleum, tenemos también una operación por parte de Novartis. ¿Cómo estás viendo todo esto? Primeros resultados en Europa, los de hoy. Bueno, en el caso de resultados, UBS está limpiándolo todo y parece que este será el último trimestre porque sigue cosechando pérdidas, en este caso pérdidas netas de 279 millones, pero ha dicho que en este primer trimestre pues va a empezar de nuevo ese programa de recompra de acciones y esperan subir el dividendo de una forma apreciable. Así que, bueno, a ver si es verdad que han limpiado, digamos, todo el balance y ahora ya podemos hablar de ese nuevo UBS. BP ha dado unos resultados muy buenos, La petrolera británica ha superado las estimaciones a nivel operativo, a nivel de operating free cash flow, etcétera, muy positivo, y por el contrario, lo negativo llega de Infineon, que después de dar unas cifras un poquito por debajo de lo previsto, ha revisado a la baja las guías para el ejercicio, además de forma apreciable en cuanto a las ventas, 15,5 a 16,5, claramente por debajo de lo previsto anteriormente y muy por debajo de lo previsto por el consenso. En España seguimos con resultados. La semana pasada tuvimos grandes bancos, hoy hemos tenido Unicaja. ¿Te gustan? Bueno, está un poco mejor a nivel de márgenes de intermediación. Eso no está del todo mal, porque en el cuarto trimestre hemos visto que un Bankinter, que un Sabadell, que el propio CaixaBank y los grandes bancos internacionales como BBVA y Santander han dado resultados muy brillantes a nivel anual, pero el cuarto trimestre pues vemos una ligera desaceleración respecto al pico que lo ha marcado el tercer trimestre. En este caso, Unicaja lo ha hecho algo mejor, pero sigue teniendo pérdidas netas, 19 millones de euros. Se esperaba un beneficio de algo más de 8,5 millones de euros y, bueno, pues la solvencia sigue siendo muy buena y satisfactorio, muy satisfactorio el ratio de morosidad, el Bank Loans Ratio, que queda en el 3,1, muy por debajo de lo previsto. La verdad es que yo creo que podemos considerar que son unos buenos resultados. Muy bien, pues hacemos paradita, vemos cómo abre el mercado y después analizamos el sentimiento de mercado, los datos que estamos pendientes de conocer en las próximas horas, en los próximos días. Hablamos de Grifols, de Santander y de otros muchos más. Paradita y volvemos. Hasta ahora. Muy bien. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.